Bueno, estamos de regreso y estamos hablando con el ministro Rigoberto Cuéllar, que es parte de este gobierno de coalición de presidente Lobo. Y estamos hablando sobre esa decisión que tomó el Ejecutivo y el Legislativo de velozmente aprobar esto. Y hay que reconocer que esta empresa no es de maletín, esta es una empresa seria. Pero hay otras más serias. Yo creo que no vale la pena recriminarle ni al ministro ni al gobierno de por qué no fue una empresa más reputada, porque es suficientemente reputada. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Porque, mire, ahí le mostré el caso de Nigeria. Este país descubrió petróleo en 1967, British Petroleum, y la descubrieron en el sur y se generó una guerra civil, porque esa zona del sur dijeron, nosotros queremos secesionar del país, la famosa guerra de Biafra. Bueno, en 1970 para eso comienza la explotación. Ya van más de 40 años y todavía el país es mucho más pobre que Honduras. Sí. O sea, el ingreso per cápita es mucho más bajo que el de Honduras. O sea, y ahí miro la cifra, eso le da una medida de, pero míreme, hay 3.000 casos de derrame de petróleo en lo que se llama el delta del Níger, que es el río más importante y es la zona más agrícolamente productiva, porque como un delta es como el delta del Nilo, es de la zona mejor irrigada de Nigeria. Y todo ahí no se puede plantar nada porque pero yo ayer mismo estaba viendo un documental en HBO y es las aguas todas negras del río, la salida en el mar todas negras, porque constantemente hay problemas. Y alguien dice, pero bueno, es que esto es típico de países pobres. Honduras es un país pobre. Pero lo triste es que acuerda que en el 2010 en el Golfo de México, a British Petroleum, se incendió una plataforma ahí en el Golfo y fue la peor catástrofe, superando aquella de Alaska de la década de los 80. No, estamos de acuerdo que como todo en la vida tiene su riesgo y así como han habido accidentes, han habido historias exitosas también, así como han habido fracasos igualmente. Yo creo que coincido plenamente contigo en que, y eso es algo que hay que tener bien asimilado y que hay que tener mucho cuidado con esto y hay que tratar con mucha seriedad, y es que generar riqueza no necesariamente se traduce de manera automática en generar desarrollo. En eso estamos de acuerdo. Y los ejemplos que tú has puesto son una muestra de esto. Te puedo mencionar muchísimo más en África, por ejemplo, donde no solamente con el tema de petróleo, sino con el tema de gas, con el tema de minería, son países que sistemáticamente llevan mucho tiempo explotando sus recursos naturales no renovables, donde se supondría que deberían haber alcanzado ya grados de desarrollo superiores a muchos países que están actualmente en el primer mundo, pero que por X o Y razón, no, por el contrario, continúan sumados en la pobreza. Nosotros estamos claros, como usted bien dice, de que no hay garantía de que si encontramos petróleo vamos a alcanzar mejores cuotas de desarrollo, aunque así debería ser. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno para tratar de asegurar que así sea? Porque efectivamente así debería ser. Si no ocurre es porque hay una anomalía aconteciendo en algún lugar del proceso, es decir, en algún lugar del procedimiento de conversión de esa riqueza a desarrollo, se están desviando fondos y se están volviendo más ricos unos pocos. ¿Cuándo es que no hay una anomalía en los gobiernos hondureños? Y no se mejoran las condiciones de la mayoría. A la par de la firma de este contrato, y seguro que usted habrá escuchado al respecto, yo mismo propuse también y se aprobó en Consejo de Ministros y ya está establecido en el país lo que es una iniciativa para la extracción de los recursos no renovables, como es la iniciativa EITI, que es una iniciativa internacional que lo que busca precisamente es realizar o conformar una plataforma de auditoría no solamente integrada por las propias empresas y por el gobierno, sino, lo que es más importante, por sociedad civil, a efecto de permanentemente hacer esa veeduría sobre dónde se están destinando los fondos que recauda el gobierno como producto de la explotación de sus recursos no renovables. Y estamos hablando no solamente del tema de hidrocarburos, sino que también estamos hablando del tema de minería. De tal manera que hemos creado por lo menos esa salvaguarda y ese mecanismo para que garanticemos que esa generación de riqueza no se convierta en mejorar estadios de desarrollo para
1, 2, 3 o 4 individuos, sino que en realidad se traduzca en una generación de desarrollo para la mayoría del pueblo hondureño. Yo creo que lo que han fallado esos países, porque también tenemos historias de éxito. Tú agarras un país, por ejemplo, como Canadá, agarras un país como Chile, agarras un país como Colombia actualmente con su tema de hidrocarburos y encuentras que los índices de desarrollo se han disparado enormemente a partir de una explotación sostenible, pero además responsable de sus recursos naturales. Canadá, y aquí tuvimos al ministro de Minas de Canadá cuando estábamos socializando la ley de minería, y nos decía claramente, perdón, al ministro de Chile, de Minas de Chile, y lo mismo acontece con Canadá, que nos decía claramente que Chile no sería hoy, ni Canadá sería hoy lo que es, si no fuera precisamente por la explotación de sus recursos naturales. Entonces, así como tienes ejemplos de fracasos, tienes ejemplos de éxito. Ahí lo que hay que ver es por qué unos fracasan y otros tienen éxito. Pero mire, lógicamente el tema de transparencia es un tema clave. Mire, eso es una parte, pero la cosa va más allá y es por eso que es tan importante conocer bien el concepto de crecimiento económico, porque uno encuentra casos como el de Singapur, el de Hong Kong, el de Macao, el de Liechtenstein, que no tienen ningún recurso natural y aún así son más ricos que Canadá. No hablemos de Chile, que ni siquiera ha trascendido la barrera de los $20,000 de ingreso per cápita, lo cual lo colocaría en una posición de país desarrollado. Pero valdría la pena preguntarse qué tal si tuviesen el recurso natural para poderlo explotar. Eso es sin recursos naturales, porque no los tienen. No es que los tienen y no los explotan, es que no tienen esos recursos naturales. Entonces ahí queda archidemostrado. Imagínense, Chile, que es el más grande exportador de cobre, el más grande productor y exportador de cobre del mundo, desde hace, pero casi 100 años, hombre. Y aún así anda por los $17,000 de ingreso per cápita. Y Singapur, que no tiene nada y anda por los $61,000 de ingreso per cápita, y que Macao, que son 30 kilómetros cuadrados, anda por $80,000 de ingreso per cápita. Mire, Liechtenstein anda por $150,000 de ingreso per cápita. Yo no vengo aquí a defender, ni mucho menos, porque no podría hacerlo, a decir de que la explotación, si acaso, porque estamos todavía repartiendo un pastel que no sabemos ni siquiera si existe, pero desde luego que como gobierno y como funcionario público ahora, pero también como hondureño, no voy a sostener aquí de que si descubrimos petróleo, esa es la panacea de todos nuestros problemas y que con eso vamos a superar todos nuestros niveles de subdesarrollo. Lo que estamos diciendo es que los países que tienen recursos naturales para poder explotar de manera responsable y de manera sostenible, tienen más alternativas para alcanzar cuotas de desarrollo. Y estoy poniendo ejemplo de algunos países que lo han logrado, que usted dice que hubieran podido alcanzar más, esa es otra cosa, pero que están muy superiores al caso de Honduras, en eso estamos claros. Es que hay ahí el problema de la causalidad. Es el problema que todo científico que hace en física, en química, en lo que sea, debe lograr identificar. Hay un montón de variables llevándose a cabo simultáneamente. Y uno, por ejemplo, obtiene un mal resultado o un buen resultado, y la pregunta es, ¿todas esas variables tuvieron una incidencia sobre el mal resultado, sobre el buen resultado, o solo fue una la que generó? Por ejemplo, un gobierno aplica 1000 políticas simultáneamente, que de educación, que fiscales, que monetarias, que de comercio exterior, que de impuestos, que de esto y el otro, que de salud, que de... Entonces, ¿cuál de todas esas variables? ¿Fue una combinación de la número 1, de la número 3, de una combinación de la 2 con la 40, con la 38? ¿Fue nada más la número 5? ¿Cuál de todas esas? Y es ahí donde se pone difícil, y por eso es que es un problema estar improvisando como han estado todos los gobiernos en Honduras. Entonces, mire, cuando alguien dice, Canadá no sería, es que ellos ni siquiera están seguros de eso. O sea, Canadá no sería, Chile no sería. Pero estamos viendo países que están mucho mejores, sí, no, y sin ningún recurso natural. Pero en este caso ellos claro que están muy seguros, y que cuando argumentan y dicen este tipo de cosas es porque lo tienen interiorizado y porque lo creen y porque así es. Pero por miles de años todo el mundo estaba seguro que la tierra plana, y estaban equivocados. Sí, no, y por miles de años todo el mundo estaba seguro que las mujeres tenían que quedarse en la casa todo el tiempo. Eso no es cuestión de suposiciones, es cuestión de que usted mire los ingresos per cápita, a qué sector responden en estos países. No. Y nadie pone en duda que el sector minero significa un porcentaje importantísimo, tanto en Canadá, por ejemplo, como en Chile, para poder precisamente distribuir esos fondos para programas de desarrollo social, etcétera, etcétera. Mire, le voy a dar un ejemplo.
En los Estados Unidos hay nada más o menos dos corrientes de economistas, los neoliberales y los keynesianos. Entonces, estaban todos de acuerdo desde hace ya varias décadas que una economía desarrollada como la de los Estados Unidos, porque las cifras mostraban que casi el 80% de la economía era servicios, entonces decían que eso era el área más importante. Para este momento casi todos los economistas, republicanos o demócratas, están de acuerdo que con servicios no se van a salir adelante porque cada vez se está deteriorando más y más y más. Y cada vez ha ido creciendo el sector servicio como proporción al Producto Interno Bruto, digamos, en los últimos 60 años de como 50% del producto a 80%, y cada vez la tasa de crecimiento va más lento y el desempleo y el subempleo cada vez va más alto. No hay correlación, la correlación va a la inversa. Pero hasta hace poco todos los economistas de los países desarrollados estaban repitiendo ese cuentecito. También en Japón, de que los servicios eran fundamental para los países desarrollados. Y hoy la mayoría están reconociendo que hay que buscar en otras áreas, que eso no está funcionando. Tenemos que dar una pausa comercial. Antes de eso queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón. También nos pueden adquirir el libro Riqueza para Todos en librería Mundo Literario en el Centro Comercial Nova Centro de Tegucigalpa y librería Metro Nova de San Pedro Sula en la primera planta del Centro Comercial City Mall. Bueno, no se vean que ya regresamos con más.